Acompañan a este programa EPEN, Ente Provincial de Energía del Neuquén, Láser FM 107.9, 25 años en el aire, EPAS, Vía Prop, el sitio web de propiedades más importante de la región, Ministerio de Energía, Ambiente y Servicios Públicos, Busco Motores, la única web de autos usados y 0 kilómetro de la región, Gobierno de la Provincia del Neuquén, Diario La Mañana Neuquén, Gas y Petróleo del Neuquén, Dirección Provincial de Vialidad. ¿Qué tal? Bienvenidos a Patagonia Norte. En nuestro programa del día de hoy vamos a estar compartiendo y en principio queremos agradecerle a la infinidad de mensajes, de llamadas telefónicas a la producción de nuestro programa para que pongamos en aire otra vez la nota con el doctor Martín Soria, el intendente de la ciudad de General Roca. Así que desde ya, muchísimas gracias a todos aquellos que se comunicaron, no solo por mensaje de texto, sino nos llamaron por teléfono, sino también a través del Facebook y de las redes sociales que tenemos de la producción del programa. Después de Martín Soria, vamos a estar compartiendo la nota que manteníamos con el defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén, el doctor Ricardo Rivas. Doctor Ricardo Rivas, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien, trabajando. Todo un tema este de la Defensoría del Pueblo. Sí, un desafío muy interesante, que tiene que ver, bueno, en el caso puntual mío, con la trayectoria de haber experimentado la posibilidad de ocupar distintos espacios dentro de la función pública y también desde mi tarea en los momentos que ejercía solamente la profesión de abogado, ¿no? Siempre con este compromiso puesto al servicio de la gente, creyendo que tanto desde un lugar de la función pública o desde la actividad privada se pueden lograr cosas interesantes para, aunque sean pequeños granitos de arena, para poder modificar la realidad, ¿no? Como dice Eduardo Galeano, esto de la utopía que uno tiene sobre la posibilidad de dar un paso en esta trayectoria de modificar entre todos algunas cosas que a veces ponen al ser humano en una situación difícil y uno tiene que, desde su lugar, tratar de colaborar para que la vida sea mejor para cada uno de nosotros. ¿Qué función cumple la Defensoría en la sociedad, en la comunidad? Bueno, hay como distintas miradas sobre lo que debe ser un defensor del pueblo y esto tiene que ver con la historia. Esto surge en Europa como una figura de contralor primero, como fue el ombudsman. Esto al trasladarse a Latinoamérica tiene más que ver con una construcción y una necesidad que tienen nuestras democracias, que se vieron siempre flaqueadas por el tema de los golpes de Estado en toda Latinoamérica. Entonces el defensor del pueblo se convirtió también en Latinoamérica en aquella persona que era capaz de colaborar a construir espacios democráticos y profundizar nuestras democracias que estaban tan incipientes o tan incorrectas en muchas cosas. Y creo que como mi rol de mediador está muchas veces en cada una de mis acciones, o trato por lo menos de llevarlo a cabo, es la forma de ver las cosas que uno tiene, ¿no? Que uno fue aprendiendo, el defensor del pueblo se convierte en un mediador entre los funcionarios y los políticos que fueron elegidos por el pueblo, y ese pueblo cuando a veces se producen estos cortocircuitos que pareciera que están tan distanciados. Recordemos sin ir más lejos lo que pasó en el 2001. Entonces, además de esta función que tenía con el ombudsman de seguir o de hacer algunos seguimientos de la función pública, de los funcionarios a los que le corresponde controlar, esta posibilidad de ser un colaborador en la construcción de la democracia, y también el defensor del pueblo, para mí por lo menos, y bueno, no para mí solamente, sino para muchos, tiene que estar sumamente ligado a la defensa de los derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando desde una mirada ideológica frente a la democracia. O sea, hay autores que hablan que los derechos humanos son los que hoy controlan a la democracia. ¿En qué sentidos? Que tenemos que respetar la multiplicidad de voces, tenemos que permitir que cada uno de los habitantes tengan la posibilidad de acceder
a todo aquello que hace a una mejor calidad de vida. Y por el otro lado, aquello de, o sea, esto tendría que ver con la oportunidad, ¿no? Y por el otro lado, lo fundamental, que ninguna persona debe ser tratada inhumanamente. Y muchas veces vemos que en la realidad hay muchas personas que son tratadas inhumanamente. Y cuando esto ocurre, evidentemente nuestras democracias son imperfectas. Doctor, ¿ha aumentado en los últimos tiempos la denuncia de los vecinos sobre distintos casos? Con respecto al año anterior, a la gestión anterior, ¿cómo viene todo ese tema? En realidad tiene, me parece, mucho más que ver, no es que no existieran los reclamos antes o la posibilidad de hacerlos, creo que tiene que ver mucho con la impronta que le hemos dado nosotros a nuestra gestión, que pasa por estar muy cerca de aquellos sectores o aquellas áreas del pueblo que más necesitan acceder a la Defensoría del Pueblo. Por eso nosotros hemos ya establecido 7 u 8 delegaciones en distintos barrios de la ciudad, y nuestra intención es seguir creciendo en ese sentido, o sea, es acercando la Defensoría del Pueblo a quien realmente lo necesita. Entonces, esta posibilidad de acercarnos permite que la persona pueda conocer más cuál es la realidad de la Defensoría del Pueblo, cuáles son sus funciones, y a partir de ahí, de eso se ha hecho como una explosión. Para que te tenga una idea, en enero del año pasado los reclamos fueron 5, este año fueron 150, no creo que la realidad haya cambiado tanto, creo que tiene que ver con esto. O sea, antes en la zona oeste casi no figuraba en los porcentajes de la Defensoría y hoy ocupa un 44% de la demanda de la Defensoría. Por otro lado, la tarea nuestra en mediación, que tiene que ver también con quienes conformamos los equipos de mediadores, que tenemos ya una historia, una trayectoria dentro de la provincia, que ha hecho que pasáramos a lo mejor en el año pasado de no haber mediaciones en ni enero ni en febrero. Nosotros en enero tuvimos 23 este año y 42 en febrero. Además, permitió que nos acercáramos al Poder Judicial, como nosotros lo veníamos haciendo a lo mejor desde otros lugares de funciones que hemos ocupado, por ejemplo en la Subsecretaría de Derechos Humanos, y es así como muchas veces los fiscales nos remiten muchas de las situaciones que están investigando, que ellos consideran que es mucho más conveniente trabajarlo desde el lugar de la mediación. Y además hay juzgados correccionales que también ven como muy dificultoso el dictado de una sentencia cuando hay comprometido muchos intereses que al querer dictar una sentencia, en vez de lograr justicia, generarían una situación mucho más delicada, la posibilidad entonces de encontrar una solución consensuada entre quienes están conflictuando. Y esto tiene que ver también con una cuestión de prevención. Esto es una tarea que hace a que muchas veces las instituciones tienen sus tiempos, que hace que, por ejemplo, el Poder Judicial, muchas situaciones que se van denunciando, como amenazas, lesiones leves, daños, que se producen como consecuencia de la convivencia entre vecinos, entre familiares, bueno, o entre niños o jóvenes en una escuela, en lugar de trasladarle al Poder Judicial para que sea él quien define la situación, está esta posibilidad del encuentro, de repasar, de pensarse en lo que se ha hecho, de poder pedir disculpas, de recomponer la relación. Si usted hace una denuncia penal, la consecuencia puede ser que siga teniendo miedo por haber denunciado a aquel a quien lo ofendió a usted. En cambio, la posibilidad de encontrarse con aquel que lo ofendió, escucharse, reconocerse, pedirse disculpas y recomponer, ya a usted automáticamente, además de haber resuelto el problema, le hizo recuperar la tranquilidad. Y eso también es muy importante. Lo noto preocupado por ese tema de la escuela. O sea, que como queriendo... no, lo que pasa es que nosotros también, a partir de que hemos trabajado mucho todos estos temas en las escuelas, vemos como el sistema penal, como dice Zaffaroni, no resuelve nada, en definitiva, muchas veces. Y lo vemos a diario, o sea, uno necesita muchas veces ir más allá en la solución. La sola sanción no significa nada y muchas veces ahora con los sistemas que permiten que la persona continúe en libertad, es necesario rápidamente recomponer muchas de esas relaciones. Y en la escuela pasa lo mismo, porque la escuela tenía y tiene todavía un sistema punitivo con respecto a la forma de relacionarse. ¿Cuál es la forma que tiene la escuela?
te aplico una amonestación, o sea, sanción, te echo de la escuela. Y entonces, ¿qué te decía un pibe? Amonestame, echame, ¿a mí qué me importa? Eso no es producir un cambio, eso no genera la transformación necesaria que una sociedad necesita. Entonces, nosotros veíamos cuánto más interesante, cuánto más rico que un niño, que un joven tenga la oportunidad de ser escuchado frente al adulto responsable, que ese adulto repare en lo que va a escuchar. Muchas veces el adulto es el que va a poder ver cosas que no sabe a lo mejor de su hijo y que es necesario que sepa. Y a veces en estos ámbitos se da esa oportunidad. Si a esa persona se lo hubiera sancionado, a lo mejor ni el padre se hubiera enterado realmente la realidad de su hijo. Le digo esto por lo siguiente. Yo tuve la oportunidad muchas veces de estar en distintos países del mundo trabajando esta temática, invitado a dar conferencias o a ser profesor en distintas maestrías. Y en una oportunidad tuve la suerte, estando en Medellín, de ir en ese momento era una prueba piloto que se hacía en una cárcel de máxima seguridad, donde un pastor evangélico trabajaba la mediación de la transformación, haciendo encontrar a los familiares de las víctimas de homicidio con los homicidas. ¿Y esto qué permitía? A los familiares de la víctima primero descargar todo su enojo, reproches, y después empezar a hacer aquellas preguntas que muchas veces quedan en el imaginario del... ¿Por qué? ¿Por qué quedan en el imaginario? Digo, ¿por qué lo mataste? ¿Por qué eso? Muy bien, exacto. Esas preguntas que siempre quedan dando vueltas. Y para el victimario, aquel que no se iba a ir de la cárcel, no era que con esto se le perdonaba la sanción, no estamos hablando de eso, pero sí le permitía ver el dolor que había generado, el daño que había producido, porque a lo mejor, tac, yo te mato, salgo corriendo y perdí. O en todo caso, espiritualmente decir, bueno, ahora me descargué. Esto le servía después, porque esto producía un quiebre en la persona, y el pastor a partir de esto empezaba a trabajar con ellos para su transformación, porque si no, puedo volver a salir en libertad y vuelvo a cometer los mismos hechos. ¿Por qué lo cuento? Porque tiene que ver con esto que le decía antes de los niños y los jóvenes. Uno de ellos, que era muy inteligente, de los muchachos que estaban presos, ninguno tenía más de 23 años y habían matado a muchas personas, muchos de ellos eran sicarios, me mira y me dice, ¿usted por qué me hace tantas preguntas? Dice, ¿qué hace usted en la Argentina? Y yo le digo, nosotros hacemos mediación penal juvenil. ¿Y qué significa eso? Que trabajamos con aquellos jóvenes menores de 18 años que han cometido un primer hecho, un delito, y que tengan la oportunidad de que el adulto lo acompañe, que repiense, que pidan disculpas. Este asesino se le llenaron los ojos de lágrimas. Me dice, si yo a los 14 años hubiera tenido la oportunidad de que mi padre me acompañara a un proceso de estas características, yo hoy no estaría aquí. Pero mi padre no se enteró quién eran mis amigos, no sabía todo lo que yo estaba viviendo, y fue un proceso en que entré en una espiral de la cual ya no podía salir. Doctor, ¿me permite hacer una pausa? Y a la vuelta quiero charlar un par de temas que son, creo, realmente muy importantes para la sociedad en la cual vivimos y que tiene que ver puntualmente con su relación con el municipio y algunas otras cosas más. Ya volvemos. Viví Traful y sé parte de esta promoción. Sumate ahora mismo a los canales de Neuquén Tour en Facebook y en Twitter y participa del sorteo por estadías en Villa Traful para 2 personas. Porque si hay algo más lindo que ir a Villa Traful es volver a ir, y gratis. Jorge Zapag, gobernador, Gobierno de la provincia del Neuquén. Con Viaprop nunca fue tan fácil comprar, vender o alquilar tu propiedad. La mayor oferta de clasificados inmuebles de la región, con fotos, detalles técnicos y un buscador que te permite llegar muy fácil a la propiedad que estás buscando. Ingresá a www.viaprop.com, el sitio web de compra.